Carolina Bello, bienvenida al Museo de Utu y muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes por invitarme. No conocías, hablábamos recién No, que... no conocía. Un lugar así como escondido y paradójicamente a la vista, en el medio de la ciudad. Le decimos a la gente que venga porque es precioso. Bueno, estás invitada vos también para Claro cuando que quieras sí. a las exposiciones. Me gustaría arrancar por tus inicios en la escritura y por esta idea que tuviste de un blog, que ahí fue donde más o menos empezaste como a mostrar lo que escribías. Exactamente. O sea, los inicios no oficiales se remontan a cuando era chica, que leía mucho, me leía mucho mi hermana en voz alta y tampoco había mucha cosa para hacer que no fuera o mirar la tele o agarrar el primer libro que estuviera a mano en la biblioteca. Entonces fui una niña muy del diario íntimo, muy de la reseña en el diario íntimo, es decir, miraba una película, escribía sobre eso. Y bueno, ya cuando fui más grande, en el 2004, 2005, aparece la plataforma Blogger, que era como el primer intento de red social de aquel entonces. Yo era veinteañera por aquel momento. Y bueno, y empecé a subir ahí relatos, un blog que se llamaba Escrito en la Ventanilla, un nombre elegido al azar de un libro de Bukowski que abrí y donde cayeran los ojos fue esa frase. Empiezo a subir reseñas sobre libros, historietas, lo que fuera, películas, hasta que un buen día escribo un relato, un primer relato muy breve, atendiendo a las características del medio, porque venimos también del palo de la comunicación, entonces McLuhan era como una cosa que teníamos muy presente. Y lo que pasó es que subo ese relato para, como siempre digo, los 4 que me leían, y a partir de ese cuento pasaron a ser 8. Entonces como que me envalentoné, empecé a escribir en ese registro, es decir, ficción, pero una ficción muy corta, breve, que era más como una cuestión sincrónica, como si sacara una foto con palabras. Y bueno, y un día ocurrió que me escribe Gabriel Sosa, editor de Irrupciones, presentándose y diciendo que había leído mi blog y que cómo veía la posibilidad de hacer un libro con eso. Bueno, a partir de ahí me junté con él, era verdad, él era de verdad, y se confeccionó este libro que termina siendo el primer libro uruguayo surgido de un blog, lo cual fue una cosa bastante extraña, exótica en ese momento. Y bueno, y ahí una vez que el libro se hizo papel, que fue un hecho, las ligas de que te empiecen a considerar con la palabra o la denominación escritora. Cosa para lo cual yo no estaba ni preparada ni era una aspiración que tuviera en ese momento. Me daba mucho pudor, y pudor del cierto, del verdadero, no una cuestión del decir. Escritores eran otros. Y igualmente seguí escribiendo sin presión, sin pesar, escribía cuando quería, cuando sentía que tenía algo para decir, y fui confeccionando lo que sería mi siguiente libro, que fue Urquiza. Caro Sinovich, que es una escritora muy joven, que a ella le gustaba mucho Escrito en la Ventanilla, me había contactado, fue la persona que me arenga y me dice: Caro, por favor, está el premio Gutenberg, presentate. Le digo: mirá, acabo de terminar un libro, bueno, no lo dudes. Y bueno, era un concurso con seudónimo, lo cual me gustaba mucho porque a veces suelo ser bastante reticente con los concursos a nombre descubierto. Y como yo venía de un blog en donde escribía con seudónimo, también me sentía como más confortable, si se quiere, en un contexto en donde solo importara lo que se escribe. Y bueno, tuve la suerte de ganar ese premio que me permitió publicar Urquiza y un viaje muy precioso a Europa por primera vez en la vida. Y bueno, y de ahí en adelante nunca paré. Después vino un pequeño librito que salió, creo, esa noche y se agotó la presentación, que se llamó Saturnino. Y ya después, octubre, El resto del mundo rima, y Los niños se ahogan en silencio, que es el libro que estamos presentando por estos días. ¿Y cuál es el gustito que le sentías al cuento en ese momento? Al cuento, al cuando cuento como empecé a escribir, formato, sí. era el género que había empezado a leer. Entonces, quizás por esa proximidad fue a lo primero que me animé. Justo el otro día charlábamos con Jaime Clara en la radio, me decía que había estado en un congreso en España en donde todos los escritores habían como dilapidado
dilapidado no, lapidado, mejor dicho, la noción del cuento, diciendo que cuando los escritores logran novelas o lo que sea, después volver a escribir cuentos como retroceder varios casilleros, cosa con la que no estoy para nada de acuerdo, porque el cuento demanda otro timing, te pone contra las cuerdas como artífice de un oficio, es difícil hacerlo. Todo el tiempo te está diciendo esto está mal, corregime, retocame, no cerré, cosa que es distinto a la novela, en donde uno se acerca al libro en algún mood y podés escribir un capítulo que tenés ganas en ese momento y en otro momento escribís otro capítulo o describís a otro personaje. El cuento está todo ahí concentrado. Entonces, creo que ahora, en esta vuelta al cuento, quizás por mi edad, el tiempo pasó, para todos, incluso para mí, me acerco a este género desde otro lugar que fue realmente narrar una historia pero en función de un tema que yo quisiera abordar. Y cuando escribí Escrito en la ventanilla eran relatos como mucho más inconscientes, eran más como visiones de mundo más inmediatas, quizás una cuestión más naif respecto a la reconstrucción del pasado que la que puedo tener ahora. Cuando tuvimos al Curi, que estuvo hace unos días acá, él nos decía exactamente lo mismo, que él sentía que escribir cuentos para algunos era como un escalón menos a lo que debería aspirar cualquier escritor. Incluso él cuando escribe su novela se la dedica a los que leen y escriben cuentos a modo de resistencia. Nos contaba como diciendo, bueno, el cuento, no hago esto porque la novela sea más que el cuento, sino que el cuento tiene lo suyo y bueno, es como su estandarte, digamos, ¿no? Total. Es que se suele asociar la brevedad con lo fácil. Claro. Y es paradójico eso, porque lo que es breve, en su propia concisión, está más a la vista, es mucho más juzgable, es mucho más inmediato. Y eso te pone en un brete. Entonces comparto 100% lo que decís que dijo Al-Curi. A mí me costó mucho más escribir este libro de cuentos que las 2 novelas anteriores. Me ponía mucho más en guardia, mucho más nerviosa, me desvelaron mucho más que escribir 2 novelas. Y después el caso paradigmático que es Borges, ¿no? Claro. Que no escribió una novela en su vida y es Borges. Y lees un cuento de él y te resume el mundo en 20 páginas. Sí, haciendo un paralelismo, yo el paralelismo que hacía con Al-Curi era como el músico que le dice todavía te falta el teatro de verano. O Sí, todavía te falta el sí. Sodre. Y capaz que sos tremendo músico virtuoso y decís lo que nadie dice, y bueno, y tocas en otro tipo Claro. de lugares. También tiene que ver, en ese caso, con una cuestión de difusión, de alcance, de que hace falta también que la gente te descubra o que llegue. Nosotros estamos en un país muy chiquito, es todo muy endogámico, y muchas veces uno no termina siendo no profeta en tu tierra, ¿no? Pasa un poco eso, de pronto te prestan atención afuera, Claro. y te empiezan a prestar atención acá, ha pasado en infinidad de oportunidades, pero ese es otro camino. Otro cantar. Otro cantar. ¿Qué te leía tu hermana? Mi hermana me leía al escritor que evidentemente no he parado de homenajear en los últimos tiempos, que es Horacio Quiroga. Ella empezó por ahí. Me acuerdo una noche que yo no sé qué le pasó a ella por la mente, pero... Otro escritor de cuentos, además, ¿no? Otro O sea escritor de cuentos, sí, mayoritariamente de cuentos. Se había muerto una persona en mi familia, yo era una niña, entonces se fue toda la familia y mi hermana quedó cuidándome. Y para esa noche tétrica, en donde primero me tenía que acercar a la noción de muerte, de que la vida empezaba y terminaba, que la gente se muere, elige Cuentos de amor, de locura y de muerte, y me lee seguro La gallina degollada y El almohadón de plumas. Y yo, si bien he pasado todo ese recuerdo por la centrifugadora de mi propia madurez y de todos los sedimentos que uno le va poniendo a los recuerdos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, lo que fijé es, mientras mi hermana me leía, más allá de dejarme o de entrar en todo aquello que mi hermana me leía, hubo algo que a mí me significó como yo quiero estar de este lado del mundo. O sea, si esto es un oficio, yo quiero estar ahí. O sea, y eso lo puedo ver conforme pasa el tiempo, pero después de Quiroga lo que sucedía era que yo era una adolescente muy curiosa, permanentemente curiosa, era como que tenía un link incorporado, ¿sí? Permanentemente.
Entonces, no sé, llegaba un disco a mi casa, en este caso de Héroes del Silencio, que hasta el día de hoy, digan lo que digan, es una de mis bandas preferidas, y ese disco se llamaba El espíritu del vino. Entonces, días más tarde, estoy aburrida y miro la biblioteca y veo los libritos aquellos del País que salían con el diario, la colección de oro del estudiante. Estaban todos en casa y agarro un libro de Baudelaire al azar y el primer poema donde abro el libro se llamaba El alma del vino. Acá tiene que haber algo. Entonces eran tiempos sin internet en donde la búsqueda, la investigación estaba dada por lo que podías preguntar o no sé, y llegó a la conclusión de que Héroes del Silencio había sido una banda que puntualmente en ese disco había homenajeado a los poetas simbolistas, en fin, a Rimbaud, a Verlaine, a Baudelaire. Y así era la forma como de acceder al conocimiento y una cosa siempre te iba llevando a la otra dentro del ámbito rockero en el que una se movía, ¿no? También. Entonces, los links entre la literatura y la música siempre estuvieron muy presentes, nunca los abandoné, ni siquiera en mi propia obra, siempre hay una referencia o al cine o a la música que tiene que ver con esos vínculos que yo hacía mientras estaba descubriendo. Esas referencias que vos solés poner son cosas tuyas internas o alimentan a aquel que conoce esa canción o que conoce esa frase, le agregan a lo que va a leer después o lo que... Sí, yo creo que puede pasar un poco de todo. Siempre digo que la referencia por la referencia misma no vale nada, ¿no? Esa cuestión de querer hacerte el cra o el erudito porque citaste otro libro o porque lo que sea. No es la línea en donde yo me muevo cuando escribo y hago referencias. Más bien parto de la base de que así como uno se sirve de las palabras sueltas para escribir una historia, a veces me sirvo de las historias ya contadas para escribir otra historia. Entonces, si cito a un escritor o cito algún fragmento, siempre entiendo que tiene que ser completamente funcional a lo que estoy contando. Quien lo agarre desde la referencia, buenísimo, le va a hacer un sentido extra o un guiño de mirar a quién está referenciando, y al que no agarre esa referencia, lo que sí, por lo que abogo es para que no le haga ruido, para que no le entorpezca aquello que está leyendo y decodificando. ¿Y te pasa de que te digan, no conocía esto y busqué esa referencia y empecé a, no sé, escuchar ese disco? Sí, me y ahora repasó. entiendo capaz un poco más. Sobre todo con Octubre, que es un libro que, no sé, fue una cosa extraña en mi vida lo que pasó con ese libro. Bueno, todo lo ricotero es medio extraño, ¿no? Todo lo ricotero es medio extraño, pero en este caso, cuando yo escribí Octubre, si hay algo que no tuve en la mente es esto, si algún día lo lee el Indio Solari, o sea, si yo pensaba en eso no podía escribir una página. Y tampoco podía tener a un ricotero ortodoxo en mi mente como validador de ese futuro texto. ¿Por qué? Porque no me interesaba. Me interesaba que ese libro valiera por lo literario. Si después las personas amantes de Los Redondos encontraban algo, buenísimo, pasó. Gente fan de toda la vida que descubrió cosas que no sabía o que se puso a pensar en cosas que nunca había pensado respecto a ese disco. Y también pasó la gente que nunca había escuchado Octubre, que le tenía un prejuicio acérrimo a esta banda generadora de amor, pero también de prejuicios, ¿no? Porque uno se posiciona ante Los Redonditos desde un lugar que si o no creciste con ellos o llegás medio tarde, venís con un bagaje de esa cuestión masiva, de la misa, de esto, lo otro, que particularmente a mí es algo que no me importa tanto, a mí me gustan Los Redonditos anteriores. Y eso fue hermoso, que tanto la gente que ya conocía a la banda como la gente que no, todas las personas, al menos que me lo hicieron saber a mí, encontraron algo nuevo o encontraron, no sé, como una de las bandas que nombro ahí, Sad Lovers, que era una banda que no trascendió, pero que en paralelo, porque ni antes y después, contemporáneos a Los Redondos estaban haciendo la misma clase de música, ¿no? O sea, vos ponés esa banda y si no te aviso, vas a pensar que está sonando un tema de Los Redonditos. Entonces ya desde ahí fue traer una referencia o algo que podía oler a hallazgo y que calara eso los lectores estuvo. Y más allá de que no te interesaba que te leyera el Indio, que te leyera el Ricotero, ¿te pasó de que, o sea, te dijeron, le llegó a Sky este libro? Bueno, sé que le ha llegado a gente, por ejemplo, la versión argentina ahora, la edición argentina de Octubre, que salió en diciembre, me lo trajo en mano Rocambole, que venía a presentar su libro
y me lo trajo él, porque yo todavía no lo tenía. Sergio Dawi sé que le llegó, o sea, El Indio no, nunca lo supe si le llegó o no. Y me desalenté bastante cuando una vez en una revista vi lo que era el living de la Casa del Indio, tenía torres y torres de Babel de libros que le mandan, así que me imaginé mi octubre sepultado ahí, pero después pasaron cosas muy lindas, como por ejemplo, un día estoy en casa y me llega un mensaje de Facebook y era el manager de Tito Fargo, que fue uno de los guitarristas que grabó Octubre, ¿no? Diciendo, Tito te quiere conocer. O sea, y eso es cuando se da un poco vuelta el universo cuando pasan esas cosas. Como yo quiero conocer a Tito en todo caso y lo voy a ir a ver. Y bueno, me encontré con él, intercambiamos libros. Tuve una cuestión muy, muy loca, muy sentirte como fuera de tiempo y de época, ¿no? Conociendo a esa persona que fue parte de este disco emblemático, también de una leyenda. Y era él el que se quería acercar a vos porque había leído Octubre. Y no podía creer como yo, siendo una tipa que había nacido en el 83, hubiese hablado de ese disco y de esa historia como si lo hubiese vivido de primera mano. Porque además es el único, por lo que tengo entendido, de esa colección de libros sobre discos que tiene Estuario, que lo plantea en formato de cuento o en formato de novela. Exacto, exactamente. Cuando Gustavo Verdecio, que fue el director de la colección, me convoca para escribir, yo le había dicho, o sea, yo quería escribir sobre ese libro, sobre ese disco, mejor dicho, pero estaba tomado ya por otro escritor, que era Ramiro Sanchís. Y es una anécdota que siempre solemos contar, que es que Ramiro era en ese momento un advenedizo de Los Redondos. Y bueno, en algún momento algo le hizo clic y consideró que era más justo que yo escribiera sobre ese disco. Y cuando se da esa posibilidad, como que me desalenté porque ya me había hecho la idea de que me había liberado de esa responsabilidad. Y de pronto otra vez la tenía en la mente y bueno, yo venía a escribir relatos, Urquiza también es un libro de relatos interconectados, pero relatos al fin, y quería probar cómo era escribir una novela, a ver qué tanto, ¿no? Y bueno, y ahí se me ocurrió, me acuerdo, la fila del cine para ver una de Nolan, creo. No sé cómo se me aparece la posibilidad de ir a buscar entre mis cassettes el regrabado 80.000 veces de aquel show que dan cuando presentan no oficialmente Octubre en el Paracultural en junio del 86. Y lo encontré. Entonces me lo puse a escuchar y cuando llega Jijiji, en el final de Jijiji, en esa presentación, el Indio Solari recita unos versos en donde nombraba a una tal Olga Sudorova. Vodka de Chernobyl, pobre la Olga crepó. Y de ahí a convertir a Olga en un personaje, un pasito, a convertirla en una ucraniana que vivía de primera mano el desastre nuclear, 4 pasitos, y después dije, bueno, me voy a apropiar de un personaje con total irreverencia, lo voy a hacer, porque un poco escribir es eso, no achicarse de entrada o a priori, y lo que me interesaba era cómo hago yo para hablar de un disco, que era la consigna de la colección, hacer lo que quieras, pero habla del disco. Sorteando él, a mí me parece. Claro. ¿Sí? Yo no quería que ese libro fuera lo que Carolina piensa sobre el disco Octubre, porque a quién le puede importar. Entonces, ¿cómo establezco un diálogo? Bueno, y ahí se me ocurre introducir otro protagonista, que era un porteño veinteañero, que estaba viviendo esa época, la posdictadura, siendo un adolescente, que por algún motivo se iba a encontrar con Olga y se iban a empezar a cartear. Entonces él le iba a empezar a transmitir su amor por esta banda que tanto le recuerda a ella, ¿no? Y bueno, después ese libro corrió solo. Fue como con el que más momentos extraños y hermosos viví, porque la gente se lo adueñó mucho, con mucho amor. Entonces, en estos tiempos en donde los lectores te pueden hacer saber lo que pensaron de la lectura, lo que les pasó, con quién lo compartieron, tengo un corazón sensible cada vez más, desgraciadamente, y si me escriben, no sé, un padre o una madre diciendo, se lo estoy leyendo a mi hijo en voz alta, me tengo que convertir en una roca para no emocionarme con Claro. eso, y eso pasó con Octubre. ¿Y cuántas veces tuviste que escuchar el disco? ¿Muchas?
Bastantes, sí, pero por suerte era un disco que a mí me gustaba, entonces nunca le agarré tirria de tener Claro, que no, escucharlo por estar trabajando en eso. También lo tenía muy presente, demasiado como para no acordarme de determinadas cosas. Y lo lindo de ese libro también fue las cosas que yo misma descubrí. Ya lo tenía prácticamente terminado y cerrado cuando descubro un dato de la historia que lo consulto con gente melómana, amiga mía, gente que sabe mucho de música. Che, ¿vos sabías lo de los discos hueso, la bone music? No, ¿de qué hablas? Y me empiezo a dar cuenta que era algo de lo que nunca nadie, al menos acá, había hecho una nota, no había nada de eso. Y eso me hizo destripar el libro y contar como una otra historia para poder dar cuenta de eso que pasó en la URSS. Bueno, en verdad, vamos a decir el periodo soviético, con Stalin a la cabeza, que hubo, como después de la Segunda Guerra, una prohibición importante a toda la música que venía principalmente de Estados Unidos, en ese momento el rock and roll que empezaba a despuntar. Y bueno, como dice el narrador de Octubre en algún momento, siempre que hubo prohibiciones a lo largo de la historia, siempre hubo gente dispuesta a sortearlas. Entonces lo que empezaron a hacer fue a grabar música en placas de hospital, ¿no? Que se repartían clandestinamente. Y cuando descubro eso, digo, esto es impresionante, era algo que me explotó la cabeza y que lo incluí también como parte de un hallazgo dentro del argumento de la novela, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa entre que vos decís se terminó el libro acá, a que lo volvés a leer y capaz que tomás la decisión de decir, bueno, esto está mal? Depende, porque a veces soy como medio atropellada, entonces cuando llego al punto final tengo la sensación, esa ilusión del punto final, y cuando lo empezás a releer, Joven Manos de Tijera, esto no, esto sí. Siempre digo que hago un ejercicio medio loco, medio extraño, que es de la gama de personas que yo respeto mucho, es como que si me fuera probando sus propios lentes, entonces me salgo de mí misma y digo, bueno, esto lo voy a leer con ojos como anticipándome a lo que podrían opinar o a lo que podrían criticar. Siempre trato de ponerme los lentes de las personas que más respeto y que probablemente más sinceras o cáusticas podrían ser. Y tengo un proceso de relectura largo en esos casos, porque es ahí donde algo me puede decir, esto no, esto sobra, te enamoraste de esta frase que es un lugar común de acá a la China, y ahí vos ya tenés como una estructura, ya tenés la historia contada, pero en el cuerpo de cada frase es donde se juega para mí la literatura, ¿no? Entonces ahí me detengo mucho. ¿Y después le das el libro a esa persona que le usaste los lentes? Sí, por lo general sí. Sí. ¿Y suelen coincidir lo que vos pensabas? Y a veces aparecen cosas que yo no había visto y que no había visto con sus lentes. Claro. Y bueno, y ahí después queda en vos tomar o no lo que te dicen. Pero cuando viene una crítica, a mí, por un lado, me perturba un poco, pero por el otro no me puedo desprender de ella y me hace pensar mucho en no conformarme con lo que yo creo que está cerrado. Y bueno, eso es relativo, puede pasar desde el punto final hasta que lo mando a la editorial, pueden pasar 2 meses, como pueden pasar 4, o como cuando estoy más segura, porque ya tuve un tiempo de estar con la obra, que bueno, pongo el punto final, una relectura de gramática y ortografía, una relectura de cohesión, de sentido, de que no haya un cable suelto por ahí, y después mandarlo. Después me pasó que con El resto del mundo rima particularmente, y con Los niños se ahogan en silencio, tuvo un proceso de edición muy hermoso. 2 editoras, Luisina Ríos de Random y Estefanía Canalda de Fin de Siglo, que hicieron más que un trabajo de edición, a mí me parece, porque contaba con la cuestión a favor de que habían amado los libros respectivamente, entonces se lo apropiaron y lo corrigieron desde ese lugar, claro, de gente que había gustado mucho de la obra. Entonces aportaron muchísimo, ¿sí? No solo con decirme, Caro, este objeto directo acá no funciona, sino con estar velando por la cohesión del texto, y eso es impagable. Así que ahí se termina de
¿Y te pasó con esos dos o antes te había pasado con los anteriores? Particularmente me pasó con esos dos, de disfrutar un momento de edición que como que se tomó muy en serio, ¿viste? Y también como sortear el propio ego, que es algo que el tiempo te va dando, y no tomarte una crítica o una corrección como algo catastrófico, sino como enseñanza pura y dura, porque lo que yo aprendí durante la edición del Resto del Mundo Rima fueron cosas que claramente me quedaron y que después apliqué en la escritura de mi siguiente libro, ¿no? Y que además después está en vos, lo que decías recién, ¿no? Tomar o dejar, o cambiar o seguir. Exacto, exacto. Siempre desde un lugar muy respetuoso. Hay cosas que son, o sea, que son indiscutibles. Si un objeto directo está mal, Claro, está no, hay mal. cuestiones gramáticas. Pero capaz que- después, cuando es algo más subjetivo o lo que sea, bueno, no sé, si a un editor le surge una duda o algo no le cierra, para mí es una alerta de ¿por qué no te está cerrando? Hay algo Claro. que yo tengo que mejorar acá, darle una puntada más si vos no entendiste esto, ¿no? Entonces también es como un termómetro. ¿Y ahí tu ego tuvo que ser trabajado también? No, fue algo muy orgánico. O sea, todos los escritores, escritoras, artistas o cualquier persona que se dedique a algo que no sirve para mucho, pero que sale de adentro, ¿no? Y al que le pones empeño, siempre el ego es como un motor y también una trampa, ¿no? Que hay que saber domarlo como un pequeño monstruo que uno tiene de mascota. Supongo que los cirujanos manejan el ego de otra manera a como lo manejamos Claro. los escritores. Es mucho más frágil, ¿no? Pero como yo voy por el lado del aprendizaje, ya es algo que está como silenciado en ese sentido. Y también en algún momento entendés que no sos monedita de plata ni de oro y que hay gente que va a disfrutar de tu literatura y hay gente que no, y está bien, y tenés que aprender a vivir con eso. Parece un lugar común lo que estoy diciendo, probablemente lo sea, pero si no, no te moves más, Claro. no escribís más. ¿Y vos sos de las artistas que creen que la obra ya pasa a ser del que lo lee? ¿No? Y Yo lo he escuchado mucho en músicos, ¿no? Bueno, esta canción ya es del pueblo. Un poco sí, porque yo particularmente trato de escribir para convertir al lector en un secuaz, ¿viste? No me gusta, así como no me gusta ver películas a las que les sobra la última escena, porque ya habíamos entendido, y tampoco esa cuestión tan Netflix, ¿no? En donde empezás a ver una serie que decís, bien, vamos bien, y de pronto todo empieza a ser dado, digerido, apurado, sin timing. Muy difícil encontrar, no sé, un True Detective en Netflix, Claro. ¿no? La serie policial es como un indicio atrás de otro y date cuenta. Bueno, como yo trato de convertir en cómplice, en secuaz al lector, las miguitas que voy dejando lo obligan, le guste o no, a tener que apropiarse un rato de eso, ¿viste? Entonces, en ese sentido, sí, la obra medio que deja, esto es como un axioma jamás comprobable, pero dicho que la obra deja de ser tuya en algún momento. A mí me fue bastante natural porque como yo escribía en un blog, escribía, como te dije hace un rato, con seudónimo, entonces yo sabía que esa botella al mar terminaba donde terminara y a alguien le iba a pasar algo con eso, eventualmente iban a dejar un comentario o no, y partís de esa base, que eso que vos escribiste, ojo, hay que decir que todo tiene un límite. Y yo creo mucho en la intencionalidad del autor, ¿sí? No soy una servil admiradora de la tendencia a que cada uno interprete lo que quiere. El aire es libre, el lapsus. El arte es libre, sí, pero todo artista trabaja con una intención. Entonces, si yo escribo una novela en donde mi intención fue contar determinada historia y hacer hablar a esa historia para poner de manifiesto 2, 3, 4 temas, y si esa obra la leen 10 lectores y ninguno vio esos temas, el problema es mío. Claro. ¿Sí? O sea, hay algo en el escenario de los indicios que yo hice mal, porque si tenía una intención de contar algo que después no cristalizó en ninguna mente como eso que yo quise contar, me voy a revisar a mí misma como escritora y como artífice del oficio. Entonces, la respuesta que te doy
no sé si muy clara, quizás un poco paradójica, es sí la obra es de otros, pero hay algo que vos implantás ahí, haces como un inception, que es el sentido de la obra que vos le diste. Otra de las facetas que tenés es la de una especie de periodismo narrativo, ¿no? Sí. Tenés un libro de reseñas. ¿Cuánto de la literatura o cuánto de los recursos literarios que usás se vuelcan en esas reseñas? Todo. Yo creo que a esta altura no sabría ni definirme porque es como... no fui una persona que ha escrito demasiado periodismo narrativo y seguramente he leído menos de lo que debía haber leído porque es un género que a mí me llega tarde. A esta niña que tanto le gustaba escuchar, que tanto le gustaba leer, que tanto le gustaba escribir, y el periodismo narrativo llega a mi vida cuando ya tenía escrito La Ventanilla, era una veinteañera, llega de la mano de Roberto López Belloso, quien me contacta porque había leído Escrito en la Ventanilla y me quería invitar a escribir en Quiroga, que era una revista que estaba por salir sobre ese género. Y él me pregunta, ¿sabes lo que es el periodismo narrativo? Y yo le dije, no mucho. Me dice, sí, sabes lo que es, porque ya lo hiciste en Escrito en la Ventanilla. Creo que esas palabras de Roberto de alguna manera calaron y están implícitas en mi forma de escribir y en mi forma de pensar al mundo. Yo no sé bien qué es un periodista, pero sí sé algunas características que el oficio periodístico tiene, ¿no? Que es como esa observación participante y ese posicionamiento ante el mundo en donde las cosas se troquelan, ¿no? Donde empiezan a aparecer como dimensiones de algo que está dado. Y así miro el mundo yo, así escribo. Entonces, como mi obra literaria, la mayor parte de mi obra literaria tiene mucho componente de realidad, o bien algunas pimientas de autoficción puede haber, pero también lo hay en cuanto a reconstruir realidades, cosas que pasaron realmente, volver a contarlas desde otro lugar. Y generalmente son cuestiones que ni siquiera son contemporáneas a mí, como en Urquiza, que cuento un Montevideo de los años 50 y 60, en Octubre, que cuento la postdictadura argentina, y Chernobyl. El resto del mundo rima, no sé, en el resto del mundo rima el Chaco argentino y San José de Mayo. Hay una noticia, en ese libro es que hay una noticia de un accidente. Exacto, ese libro ¿Vos te arranca... acordaste de una noticia que viste? Exactamente, y eso es algo que hice toda la vida, que es servirme de lo más irreal que podemos tener, que es lo que pasa a veces, ¿no? Y cada vez más. Entonces, estar atenta, de pronto estás haciéndote un café y está el informativo de fondo, ¿no? Esa cosa de los de más de 40 que crecimos con el informativo a las 7 de la tarde prendido en el comedor. Y de pronto escuchás algo que o por lo raro, por lo exótico, por lo distinto, es una noticia que se sale de gama, o algo te llamó la atención en una noticia común que tiene algo distinto, y yo grabo, me queda ahí en el archivo. Y el resto del mundo rima surge a partir de algo que a mí me había llamado la atención, escuchando una noticia, que fue un accidente, con muchas personas involucradas, una cosa rara en Uruguay, un accidente múltiple. De todos los que habían estado involucrados, murieron todos menos uno. Y después de que pasan los días, pienso, ¿qué pasa por la mente de ese uno que sobrevive a ese accidente múltiple, que ocasionó él, además? Y empiezo a masticar y a macerar esa idea, y es un disparador. Entonces, me sirvo de lo real para reformularlo, a veces para contarlo. No puedo decir tal cual, porque ¿qué fue lo tal cual? ¿Quién contó cómo fue lo verdadero? ¿No? Y problematizar eso también. Por eso el periodismo y la literatura siempre me habilitan a no solo la observación y la recreación, ¿no? Esto tan de Tomás Eloy Martínez, como de volver a inventar, de reinventar la realidad, sino también habilitarme a algo que a mí me gusta mucho hacer, que es la reflexión sobre los propios géneros o sobre la literatura o sobre el periodismo. Y en mis libros siempre va a haber, sobre todo en el resto del mundo rima, que como relato primero tiene
esta cuestión del accidente y de todo lo que genera ese accidente, pero en el final del libro, y voy a spoilear con total imprudencia, aparece la voz de un narrador que se mete en la historia y te vuelve como tangible el artificio, ¿no? De decirte todo lo que leíste hasta acá está contado por mí, que soy una figura literaria. Y me gusta mucho eso, me gusta jugar con dónde pongo la cámara, con dónde pongo la voz, quién cuenta, quién dice la historia, qué tonos. Hay muchas decisiones que tomar, esto no es de darle de punta y para adelante como una confesión. Hay cosas que no cierran, como cuando en el cine se rompe la contigüidad, ¿viste? Y alguien está fumando y en la toma que va y viene ese cigarro tiene 29 millones de medidas distintas. Son errores Sí, simples, se transforma en pero hamburguesa el cigarro. Sí, sí. Entonces, eso en la literatura también hay que tenerlo en cuenta, la contigüidad, más cuando escribís. A mí me gusta mucho alterar el orden lógico de la historia, entonces fragmento lo que cuento y eso también me hace tener que estar muy atenta, porque me puede pasar que el cigarro mida 10 centímetros y a la siguiente escena mida 2. Claro. Ayer justo tuvimos a Leonardo Abercorn, que tiene bastantes libros de lo que se llama periodismo narrativo, y él nos decía que lo que le gustaba de ese tipo de escritura era darle una cuestión más estética al periodismo, ¿no? Involucrar a la literatura y a todos los recursos literarios que uno puede encontrar en novelas o cuentos, a un relato periodístico, a una investigación periodística, y que él cree que eso es un poco lo que le falta al periodismo, ¿no? Sí. Una estética. Una estética y una intención que sea despertar en la mente de una persona algo, ¿no? Como en definitiva lo hace el arte. Estamos acostumbrados, quienes estudiamos comunicación, si no tenés una curiosidad o no ligaste a tener un profesor de esos que te iluminan un poco, no sé, como salimos muy seteados de que lo único que puede llevar firma es la columna de opinión y todo lo demás, quién lo escribió. Estamos acostumbrados a leer el periodismo como si no tuviera autor, como si la historia fuera escrita por nadie, en donde lo único que interesa es el dato duro, porque se suele emparentar el periodismo con la verdad y se deja de problematizar a la verdad como entidad filosófica inaprensible. Entonces, a mí, si hay algo que me gusta, es eso. Cuando he tenido la oportunidad de escribir periodismo narrativo, es bueno, voy a tratar de contar, como dice Leila, con una subjetividad honesta, lo que yo fui, vi, y bueno, esto es lo que yo pude aprender de esa realidad que vi. Y lo voy a contar de esa manera. Cuando hay datos, bueno, si en el choque hubo 3 autos, yo no voy a inventar que fueron 4 para que la historia me cierre mejor, ni voy a inventar cosas que no existen en lo que yo pude aprender de esa realidad, porque eso ya sería completamente deshonesto, ¿no? Y uno todavía seguís teniendo como la quimera de pensar en cierta honestidad, sobre todo en el periodismo y en la literatura. Esto me hace pensar en una trinchera, espero morirme con las botas puestas en eso, de negarme a participar a la literatura de agenda, ¿no? Y de los temas que estén en boga, sea cual sean. Creo que cualquier artista o escritor tiene que escribir sobre aquello que lo mueve y no sobre aquello que te puede esperanzar con formar parte de la vidriera de una librería en un tema particular o lo que sea. Eso. Bien, recién nos contabas que cuando eras más joven te pasó de linkear un disco de Los Héroes del Silencio con un libro, un poema de Baudelaire. Me imagino que esa es una forma de alimentar la creatividad. Sí. ¿Cómo alimentás vos la creatividad y cómo lográs diferenciar entre, haciendo el paralelismo con lo ultraprocesado o con el exceso de grasas, digamos, Sí. en cuanto al ve. consumo de... Eso se ve. ¿Viste esto que te decía de Netflix? Y no es tipo pararme a la pose de, ay, sí, vamos a darle palo a Netflix. Lo ves, ¿sí? Cuando algo se convierte en objeto de consumo y trasciende su intención artística, se ve claramente. ¿Qué me inspira? ¿Qué me dan ganas? Un amigo mío, Diego Moraes, escritor,
una vez me dijo, Carito, cuando no leo me embrutezco. Y un poco a mí me pasa eso, en el sentido de no puedo escribir si no leo. Y no necesariamente tengo que estar leyendo un libro que me esté volando la mente o súper inspirando, o aunque esté leyendo un libro con el que estoy disintiendo, que no me gusta, que puedo verle los hilos, que me parece malo, siempre tengo que escribir acompañada de una lectura, ¿sí? Eso por lo pronto, porque es un motor, hasta lo que no me gusta es un motor. Después cuando conectás, es algo hermoso lo que se da. Primero porque sentís que hay gente que está diciendo las cosas del modo que vos quisieras y que capaz que todavía no pudiste o querés ir en esa dirección. Me pasa mucho con el cine. Últimamente descubrí a un stand movie, a un director rumano que se llama Radu Jude, no sé cómo se pronunciará, ya alguien me lo dirá, que él había hecho una película, yo había visto, me había volado la mente, Porno Loco, y ahora hizo otra película que me llama la atención, no solo porque era él quien dirigía, sino por el nombre, No esperes demasiado el fin del mundo, que es algo que a estas alturas, además de que nadie me mida el corazón, sería otro tatuaje que yo me haría. Y ver a esa película me inspira. Me dan ganas automáticamente de prender la computadora y ponerme a escribir sobre lo que sea. Hay cosas que son como inyecciones. No me pasa tanto con la música. La música no es una cuestión que yo conecte con lo emotivo, racional, sino con meramente lo emotivo, el disfrute, el todavía erizarme escuchando un tema. Me pasa eso. Pero con el cine y con la literatura, me guste o no me guste, son cosas que me están dando estímulos permanentes como para recordarme, no te olvides de escribir vos. Dale, dejá de mirarme y anda a escribir. Claro. ¿Y permitís que eso que estás leyendo ingrese en lo que vos estás escribiendo? A veces sí, sí, sin dudas. Y a veces juego, porque escribir es jugar para mí, como todavía no termino de tomármelo en serio. ¿Quién me va a venir a decir a mí lo que tengo que escribir o no? ¿No? Mientras no se lo presente a nadie y eso no es cosa jugada. Entonces, muchas veces, como pasa cuando trabajás en Photoshop con el elemento varita mágica, ¿no? Que tomás una muestra y convertís al resto con eso, empecé a leer, me compré un libraco de Clarice Lispector, una autora que me debía, yo sabía que me la debía. Y me encantó, y me encontré un alma gemela en esa mujer, por las cosas que decía, o por cómo las decía, o por la función poética activada, ¿no? Esa cosa de poner una metáfora y trabajarla como si fuera lo último que se te va en la vida, ahí. Y después de eso, escribí un cuento jugando a ser Clarice Lispector. ¿Sí? No sé si es muy bueno el cuento o no, pero el ejercicio lo hago, ¿no? Como eso, como lo que acabo de decir de la varita mágica, bueno, voy a jugar, voy a hacer un ejercicio de estilo, a ver si puedo imitar esto, a ver si puedo emularlo, pero como un ejercicio, a ver si sale. Me pasó en el último libro, por ejemplo, el último libro, Los niños se ahogan en silencio, el último cuento es de ciencia ficción, un género que yo dejé o del que me alejé hace bastantes años. No suele ser el género que más me gusta, que me entretiene, ni en el cine, ni en nada, aunque bueno, en el cine hay cosas que todavía figuran entre mis películas preferidas. Y dije, bueno, ¿cómo es escribir una historia de ciencia ficción a estas alturas? ¿Cómo es? ¿Qué elementos entran en juego? Y lo terminé y creo que es el cuento que más me gusta de todo el libro. Un cuento que está escrito en un género que yo a priori no manejo, no domino, no me conmueve o no me suele conmover, y sin embargo como ejercicio de escritura me dio como esa satisfacción de escribir es eso, ¿no? Uno puede ser los narradores que quieran. Puedo escribir un cuento desde el punto de vista de una pistola automática, o puedo escribir un cuento de ciencia ficción, o puedo internarme en una historia de periodismo narrativo y tratar de contar algo con elementos literarios que sean verdad. Es una escuela entonces esto de no copiar, pero sí de tratar de ponerte en el papel de y no escribir a partir de ahí. No es algo que hago siempre. Te cuento este caso particular porque lo hice con Clarice Lispector, porque me llegó, porque me gustó y porque vi en ella, leyéndola en traducción, ¿no? Un ejercicio o un afán denodado por escribir literatura.
y que no sea esto que veo tan seguido de punta y para adelante, como si escribir una historia fuera no calibrar, ni pensar, ni evaluar lo que vas a escribir y el cómo lo vas a escribir y todas esas decisiones que hay que tomar, como en cualquier tipo de rubro, como en este set de filmación, como en todos lados. Escribir no es arrancar y terminar con un punto final, en el medio pasan un montón de cosas, son decisiones, son elecciones que muchas veces hacen que una historia naufrague o no. En Clarice Lispector vi una entrega al oficio de narrar, que ahora me pasé a leer las crónicas de ella, cortitas, breves, textos muy breves que publicaban en los diarios en Brasil, y evidentemente es una persona que la escritura tiene que ver con su identidad, ¿no? Y en eso me hermano un poco. Recién hablabas de el poder de la observación que tiene en esto de ser como una esponja de estímulos, Sí. y de noticias y de cosas. En el resto del mundo rima, si no me equivoco, vos también volcás toda una situación que se dio con un familiar tuyo en un hospital. Sí, sí, pero eso fue que me pasó algo que fue insólito. Mientras estoy preparando el libro, yo ya sabía que, como si fuese una película, una gran locación iba a ser un hospital. Y me pasa que había pensado en ir a hospitales públicos, empezar a recorrer hospitales con una fobia a cuestas, porque soy tremendamente hipocondríaca, entonces eso ya me ponía en un territorio bastante adverso, pero lo iba a hacer para rescatar de la observación cosas que yo pudiera contar. Y por ese entonces internan a mi viejo gravemente, gravemente, en plan cuando se te acerca un doctor y te dice prepárate para todo. Y eso hizo que esas tardes de hospital y noches de hospital ya no fueran una lección, ¿no?, sino de tener que estar ahí, ¿sí? Entonces convertí esas instancias, con todo el pesar que me significara ver mal a mi padre, su sufrimiento, en una cuestión de, bueno, ya que estoy acá, voy a abrir bien los ojos. Y cuando recorra el hospital, va a dejar de ser solo funcional a lo que yo tengo que hacer ese día en particular, sino también a mirar cómo funcionan las cosas acá y empezar como a tomar literalmente nota de a qué hora pasa el carrito de la comida y a qué hora pasa la enfermera para revisar el suero y cuántas horas transcurren entre entrada y entrada. También los pacientes que fueron rotando mientras mi viejo estuvo ahí, que estuvo largo tiempo, entonces de ese sufrimiento, de las palabras, de los diálogos con esos pacientes que no dejaban de ser personas que me hablaban a mí porque estaba ahí, o a las que incluso ayudaba cuando no estaba su familiar de turno. De una charla con uno de esos pacientes surge una de las historias que a mí más me conmovió contar en El Resto del Mundo Rima, que fue la del piloto. Hay una escena de un piloto que sobrevuela el Amazonas y eso fue producto de una conversación que tuve en ese hospital. Entonces me sentí como un poco salvaguardada de haber podido convertir una situación que para mí era muy difícil, muy adusta, en algo que, hablando mal y pronto, me salvó la cabeza, ¿no? Claro. Estar como creando ese libro en paralelo y bueno, ir al hospital sabiendo que iba a cuidar a mi padre, que iba a haber un montón de cosas feas, pero que también todo aquello era una materia prima que a mí me estaba sirviendo de una forma impresionante para escribir lo que tenía que escribir. Entonces, ¿y cuánto hay de colectivo entonces en la escritura? De colectivo, yo soy una escritora muy solitaria, hay que decirlo. Me aterra un poco, viste, esos ofrecimientos de, che, vamos a escribir una obra entre 5, te colgás. No, pero me refiero a esto de la observación, ¿no? Implica que el mundo también esté bueno, a merced sí, sí. Ahora también está el factor imaginación, ¿no? Claro, sí, por yo supuesto. te puedo escribir sobre algo sin salir del living de mi casa. Claro. O sea, te recreo Chernobyl en esta era de escritura, que no es la era de hace 30, 40 o más años, en donde existe algo que se llama Internet, en donde uno puede acceder a los archivos y podés ver las imágenes de Pripyat sin moverte de tu casa y sacar de esa observación, quizás cómoda, una historia, ¿sí? Entonces, en ese sentido, claro, el mundo siempre es colectivo.
Sí, está ahí. O sea, lo que pasa está y después está lo que vos elegís contar. Con qué te sentís en ese momento consustanciado. Si lo pienso ahora, yo no sé si volvería a escribir Octubre, no puedo. No sé cómo hice todavía, ni no lo entiendo, no sé cómo me metí en ese berenjenala y logré un punto final. Si me decís ahora, me metería quizás con otros temas que me están importando ahora. Entonces eso también es el colectivo del mundo, lo que pasa en el mundo, pero los intereses que vos vas teniendo conforme pasa el tiempo. ¿Elegirías otro disco? Capaz que en octubre, pero... No, es un proyecto que siento que le di mucho, que logré algo muy lindo, entonces es como, viste, cuando un jugador lo dio todo y después quiere ser técnico y no. Me parece que mis desafíos ahora van por otro lado, que lo que pude hacer ahí fue lindo hacerlo, fue lindo la repercusión que tuvo, la recepción de la gente, que quede Octubre ahí. Una de las cosas que hablábamos con Alcuri era el factor aburrimiento. Yo le preguntaba a él si él era capaz de estar mirando un partido de Defensor y no estar pensando en una situación que después pueda llevar a un libro de forma humorística. ¿Cómo te llevas vos con el aburrimiento? ¿Es un motor de creatividad o es una instancia de calma y...? Depende, porque el aburrimiento siempre da tedio. Y cuando vos te dejas invadir por el tedio, escribir también entra dentro de ese parámetro de no tengo ganas de hacer nada. Yo soy de esas personas, esa pregunta que le hiciste al Curí. La otra vez fuimos a ver una obra de Sergio Blanco con mis amigas, que a mí particularmente me conmovió como nunca me había conmovido una obra de teatro. Género que me gusta estudiarlo, pero que me es difícil verlo porque no hago el pacto de ficción tan fácil. Nunca dejo de sentirme en un teatro, de escuchar la tos del de atrás, ¿sí? Y salí muy conmovida, pero más que conmovida, conmocionada. Llegamos al siguiente bar y me tuve que tomar un rato para sacar el celular, hablar nomás y hacer unas anotaciones que la obra me despertó en algún lugar de mi psique que tenían que ver con algo que yo quería desarrollar y me vi en la obligación de que no se me vuele ese pensamiento y anotarlo. Después si hago algo con eso, en fin, pero un poco te respondo lo que pasa. Hasta un partido de la Champions me puede generar una idea, pero no es algo que busque, no es que estoy todo el tiempo así claro, mirando. Observando en plan... No, a veces aparece una idea y se aparece, y a veces no, pero uno vive, hace cosas que a veces son más eruditas, como leer, y a veces es ir a ver una obra de teatro, y a veces es mirar un partido de la Champions. Y todo puede pasar. Y todo dispara. Todo puede, sí. Qué bien. Bueno, una de las cosas que yo hablé con Calderón, Gabriel Calderón, el director de la Comedia Nacional, era esto de la obra eterna, ¿no? De que la obra de teatro en realidad no termina y que él nos contaba que a él lo que le gusta es que las cosas que te suceden te lleven a la obra de teatro y que eso persista. ¿En tus libros vos tenés esa misma intención de que la gente diga, esto que estoy viviendo ahora lo leí en un libro de Carolina Bello y me recuerda? Eso sí que es ingobernable y no está dentro de mis aspiraciones como escritora, pero si pasa, lo celebro. ¿A quién no le gusta? Yo qué sé, me imagino siempre a la gente que hace música. Que alguien cante tus canciones debe ser un sentimiento muy lindo. Que alguien grite tus goles, también. ¿No? Y creo que en la literatura, así como como lectora, podés o tener una evocación de tu propia vida leyendo algo, o sentirte en ese momento interpelado o conmovido, bueno, si algún día me pasa eso, no como lectora, sino como escritora, en donde la gente se conmueve o puede evocar algo o le despierta algo, no es algo que busque, pero es algo que es súper significativo y lindo de que pase. Volviendo al tema anterior que se me pasó, ¿te pasó de despertarte con una idea? Como Sí. le pasó a Keith Richard, que cuenta de que... Sin dudas, sí, me ha pasado. Me ha pasado todo tipo de estados y despertarme es una. Despertarme y anotar. ¿Y esa anotación termina ahí o a veces decís, tengo que seguir? Mis anotaciones seguir? nunca son párrafos, siempre son ideas tipo sueltas. En todos los cuentos de
Por ejemplo, en este que te contaba de ciencia ficción del último libro, la anotación que tenía en la libreta era: un día la Tierra se detiene, punto. Queda a un lado la luz del sol, el otro la oscuridad plena. ¿Qué pasa ahí? Entonces, cuando voy a revisar, a ver todas las ideas que tengo escritas, y me pongo a pensar, y arranco. ¿Y esas anotaciones son como una caja de herramientas? Sí. Como soy muy desordenada en mi vida, nunca tengo una sola libreta, entonces es donde anoté esto yo, Claro. pierdo mucho tiempo en eso, buscando cosas, y a veces estoy buscando una idea, pero me encuentro con otra en una libreta que no era, y arranco por ahí. ¿Y tenés anotaciones viejas que te disparan? Sí, ¿O cuánto hay tiempo de guardás todo. o guardás Hay de todo, como los diarios íntimos de la infancia, hay de todo, pero sí sé a qué ideas recurrir primero, que probablemente son las últimas que pensé, Claro. y de las que menos desconfío. No sé bien por qué, podría desconfiar más y creer más en la Carolina que fui, pero uno tiende a pensar que, no sé, se tiende a conformar con el paso del tiempo y a creer que estamos mejor. ¿Sos de leer lo que escribiste? ¿Sos de leer Urquiza? ¿Sos de leer...? No, porque siento que tengo que leer otras cosas. Capaz que esa lectura, ¿sabes cuándo ocurre? Cuando recién se edita el libro, que lo tengo en papel, y ahí capaz que le pego una leída, pero más creo de obsesiva, de que todo esté como debía estar y que no haya ninguna errata ni nada Claro. de eso, pero después ya me desentiendo. Porque aparte, todos mis libros son muy distintos entre sí. O sea, trato de... Bueno, no sé si trato, han dicho, y me halaga mucho como de haber encontrado una voz propia, eh, pero o sea, después de octubre era un desafío escribir un siguiente libro. Me sentía como un poco en una encrucijada, la gente ya me pedía segunda parte, qué pasa con Hernán, que vaya a Hola Argentina, Claro. Caro, escribilo. Y decía, no, la próxima historia no va a ser tan entrañable, no vas a querer ser amigo de esos personajes, no vas a querer conversar con Olga y Hernán. Y así fue como me propuse el desafío, en primera instancia de, bueno, voy a ser una protagonista, escribir una protagonista que a priori no quieras que sea tu amiga, pero que no sea tampoco una villana ni una heroína, que sea una tipa con sus claroscuros. Que en este caso Hernán y Olga no lo tienen tanto, son dos adolescentes más de corte entrañable. Claro. Bueno, quería salir de lo entrañable para contar un poco más esos lados ásperos que todos tenemos y que también interpelan, ¿no? Y eso me pasó con Julia, esta protagonista del Resto del Mundo Rima, de cuando la gente me decía, la odié, pero la entendí. Y un poco se trataba de eso, capaz que hiciste cosas parecidas y nunca las contaste o lo que sea. Bueno, te hago la última pregunta, Dale. que es ¿para qué sirve el arte? Para nada. Yo creo que el arte sirve para nada en lo pragmático, ¿sí? Yo me siento muy culpable muchas veces de ser escritora y de no haber podido ser otra cosa como más útil quizás para la humanidad y para mí misma. Creo que el arte tiene que cumplir su función en tanto un sistema que connote, ¿no? Un sistema que nos saque de la caja gris, de la negación del pensamiento, del espíritu crítico. Eso es en definitiva mi batalla o lo que yo trato de hacer cuando escribo, ¿no? Una perspectiva más sobre el mundo es una perspectiva más sobre el mundo y no es el relato que nos quisieron contar. Entonces para mí el arte es eso, ¿no? La representación no es pura mímesis, o sea, en la representación puede haber una necesidad de denuncia, de marcar algo, de volverlo visible, ¿no? Y creo que no debería el arte proponerse más que lo que es esto. El quizás generar ideas, conmover, que es lo que creo el arte está llamado a hacer. Una ecuación de segundo grado no te conmueve, una canción sí, y ese es el lugar del arte. Yo no estoy de acuerdo con esta idea ahora que empezó a cambiar, ¿viste? De que el arte salva vidas, esa cosa tan romántica, tan, no sé, Irene Vallejo, ¿no? No, el hambre y el arte son cosas que van en distintos carriles.
el arte puede ayudar, puede crear mundo, puede entretenerte, pero no sé si te va a salvar la vida. Estoy un poco apocalíptica, perdón. Gracias a vos. Muchas gracias.